Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Aguilar, director de Merma y actualmente uno de los dos gallos en Dos Gallos Producciones. Bueno, Merma es un proyecto que nace originalmente en un taller que se canaliza a través de Secretaría de Cultura en 2016 y es a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, y es la primera generación de la Red Nacional de Polos Audiovisuales, el cual es un esfuerzo para descentralizar un poco la producción de cine en el país, ¿no? En ese entonces, cuando nos llega el proyecto, o por lo menos la iniciativa del taller, lo que a nuestro entender y al entender de la Secretaría en ese entonces se tenía que hacer era producir una serie de cortometrajes con ciertas temáticas ya definidas. Lo que no sabíamos o nunca fue muy claro y tampoco hicimos realmente el esfuerzo en afinarlo, era que estos proyectos tenían que ser de corte documental, ¿no? Sin embargo, de los 6 proyectos que se realizaron, solamente uno fue documental, el resto, hubieron 2 como mixed media y el resto fueron proyectos de ficción. Merma pues fue uno de estos proyectos de ficción. Y pues bueno, ¿cómo surge esto? También la idea me nació porque hace muchísimos años alguien me pasó una tesis que era una recolección de casos de violación a derechos humanos en Yucatán, en el estado de Yucatán, entre los cuales se encontraba uno que hablaba de mujeres en una maquiladora clandestina en la cual se sellaban por completo todas las entradas de luz y se iban modificando los relojes en las paredes, ¿no? Es decir, las personas no sabían realmente cuánto tiempo ni cuántas horas estaban ahí, estaban obviamente muchísimo más de lo que se les pagaba, pues bueno, prácticamente en condiciones de esclavitud moderna. A partir de entonces fue que me metí bueno, les llaman encargados, pero son como una especie de capataces o supervisores de las líneas de producción, tanto en las maquiladoras oficiales y grandes como en las miles de micromaquiladoras o pequeñas casas de costura que hay en el interior del estado de Yucatán y en todo el mundo, que son, bueno, ya viendo el cortometraje podrán también entender que son las que acaban realizando muchísimo trabajo, que oficialmente están haciendo estas maquiladoras grandes, recibiendo, teniendo todo el mundo en nómina y en línea, pero pues la realidad es que no les da y se acaba mermando mucho por ahí, ¿no? Entonces de ahí nace un poquito la idea de hacer, pues de tocar este tema, ¿no? Y el eslalón de abordarlo. Y en lo personal, pues profesionalmente, pues ya había incursionado mucho en el trabajo comercial institucional, pero pues era la primera vez que realizaba pues, como director un trabajo de ficción en forma, ¿no? Además de que particularmente en ese entonces fue un crew muy diferente al que estaba yo acostumbrado a trabajar, pues por condiciones de que también era de las primeras producciones en las que no era yo el productor, no estaba involucrado tan directamente en la producción, y por lo mismo también fue un ejercicio muy interesante trabajar con un grupo muy padre, con el que estoy muy agradecido y orgulloso de poder haber compartido. Pero también fue algo nuevo, ¿no? Tanto de ellos conmigo como yo con ellos. Entonces, esa experiencia fue diferente. También dentro de lo que viene siendo el cast o el elenco del cortometraje, hay talentos actorales que vienen de todos lados, ¿no? Hay gente que viene de formación muy clásica, hay gente que viene de teatro regional y también hay no actores. Entonces hay una mezcla también interesante. Eso también fue pues, una especie de reto desde la parte de la realización o la dirección, pues para tratar de mantener el tono lo más homogéneo posible, ¿no? Y que se transmitiera bien el mensaje. Creo que uno de los retos principales fue el dar con las locaciones o que las locaciones se pudieran aprovechar. También el guión muchas veces se modificó con base en la realidad que teníamos para producir. Teníamos entonces también una fecha límite de entrega para diferentes fases del proceso. Originalmente mucho de la historia se desarrollaba en una maquiladora de las grandes, de las oficiales, por así decirlo, ¿no? Con muchísimo más personas, pero nos vamos dando cuenta que el acceso o es muy limitado o las condiciones físicas en las cuales existen estos espacios ya adecuados, porque pues tampoco teníamos los recursos para en un estudio crear o construir una maquiladora falsa para propósitos del cortometraje, o sea, no teníamos eso. Pero a las que teníamos acceso o las condiciones eran muy limitadas para producir o de plano no funcionaban para la historia que estábamos tratando de contar. Pero a partir de entonces fue que sí tuvimos muchísimo más acceso a las otras casas de costura y pues a las personas que realmente trabajan y también sufren muchas de las situaciones que se reflejan en el cortometraje. A partir de ahí pues eso empezó a nutrir mucho la historia porque pues yo tenía un concepto pero todavía no había toda una historia y la que se planteó originalmente fue modificándose
hasta que llegamos al guión que se realizó, pero eso estuvo muy, muy influenciado directamente por las personas pues, que trabajan o han trabajado en este tipo de lugares. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Haber sido pues de estas figuras que pudieron ser parte de pues, un reinicio en el movimiento, porque tampoco estamos pretendiendo que hayamos empezado esto empezó muchísimo antes que nosotros, pero pues creo que sí formamos parte de una generación que pues le dio un nuevo aire, ¿no? A estas salas. Yo soy Yasmín Lara y represento a María aquí en Merma. Pues más que nada me había invitado Enrique, nos pusimos de acuerdo, hicimos una junta y me había mostrado el libreto. Y cuando leí el libreto yo me encanté con ese personaje porque había yo estado en otros proyectos, pero nunca como protagonista. Entonces cuando me dijeron que tenía la oportunidad dije, no, lo tengo que hacer y me aventé a hacerlo y la verdad me encantó. Hubo detalles que tuvimos que me habían preguntado que si quería yo hacer con una doble, porque habían escenas fuertes, por ejemplo la del vómito y cosas así. Y recuerdo que dije, no, yo lo voy a hacer. Y ese día recuerdo que no sé si se supo en la producción, pero yo ese día revolví muchas cosas, mayonesa, y de verdad que me lo tomé. Y la escena salió a la primera porque de verdad me estaba yo vomitando y estuvo muy padre, la verdad. Pues más que nada a ser más responsable conmigo misma porque aprendí que me tengo que exigir más como actriz, hacer que las cosas salgan bien. Y recuerdo que la producción que cuidaban todos los detalles, o sea, y grabábamos y las horas eran desde tempranito, vamos a grabar, desayunábamos así acorreteados y vámonos a grabar y hacerlo hasta que salga perfecto. Entonces sí, siento que me tuve que exigir a mí misma hacer las cosas bien para no perder tiempo porque el tiempo cuesta y vale mucho. Entonces sí, es nada más eso. Que se arriesgue, que es muy bonito cuando te gusta mucho la actuación, pues que se arriesguen, que le echen ganas, que no se rajen, que si les gusta lo que hacen, créanme que todos los proyectos que se propongan van a salir padrísimos. Me tuve que dejar salir barritos porque el personaje era una persona muy así, como que muy humilde, muy centrada en hacer el personaje perfecto. Y me acuerdo que me tuve que dejar que me salgan barritos, bajé un poco de peso, eso sí, bajé un poco de peso, me cambiaron el color del cabello y utilizar muchas ropas. Yo mayormente en mis personajes utilizo ropas muy coloridas y en ese personaje aprendí a utilizar muchos colores suavecitos, bajitos y se veía muy bonito el personaje. Y otra cosa que al momento que tú veías a María, ahí te transmitía. Y hay mucha gente que me ha dicho que en el corto que se ha dado la oportunidad de verlo, que María transmite mucho y la gente se queda así como que wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasará a la mitad del corto? Entonces está muy padre. Hola, mi nombre es Jairo Mukul y soy el productor del cortometraje Merma. Merma es un proyecto que nace desde la necesidad de representar y ilustrar, dar a conocer problemáticas sociales en Yucatán, en la península. Nace también de Polos Audiovisuales Yucatán, que es un proyecto de IMCINE y Culta. Y Merma trata precisamente sobre el trabajo en las maquiladoras, que como muchos saben, Yucatán llegaron en un momento en el que digamos que no había mucha inversión y trabajo y fueron como un rayo de esperanza para mucha gente. Sin embargo, con el paso del tiempo han llevado a la precariedad laboral, a salarios, sueldos mal pagados en muchas ocasiones, y pues era una necesidad desde siempre, desde que estudiamos este tema en algún momento en la universidad, hacer ese tipo de trabajos, ¿no? De representaciones y darlos a conocer por medio del arte, ¿no? En este caso el cine. Y pues surgió Polos, surgió un buen match con Enrique Aguilar, que es el director, y pues decidimos hacer ese proyecto. El reto más grande de la producción precisamente recae en, vamos a pensar el todo. Es decir, estamos haciendo una crítica social respecto a las maquiladoras y vamos a grabar en maquiladoras. Vas a criticar al gobierno, pero quieres grabar al gobierno. Entonces es como una paradoja, ¿no? Entonces ahí tenemos que hablar con la maquiladora, tanto la maquiladora grande de primer nivel como la maquiladora familiar, y decir, necesito hacer una crítica social al respecto, pero necesito grabar tu locación. Obviamente no tenemos presupuesto para representar una maquiladora a gran escala y tampoco una maquiladora familiar. Ambos lugares que se observan en el cortometraje son reales, están trabajando en este momento.
y verdaderamente les agradecemos la oportunidad que nos dieron de poder hacer la producción. Después de tener esas facilidades de locación, pues ahora es trasladar a todo un crew, en este caso la comunidad de Cacalchen, donde el presidente municipal y gente de la comunidad nos ayuda muchísimo. Ahí gestionamos absolutamente todo, ¿no? Hospedaje, comidas, etcétera, etcétera. Y pues eso facilitó mucho, ¿no? No somos como de estarnos, o sea, la idea fue llegar a un solo lugar, alojarnos y quedarnos ahí a grabar. Después de eso, temas de presupuesto, porque pues fue un trabajo como grande y fueron una primera jornada de, me parece, un día de 16 horas de trabajo, otro día de 16 horas de trabajo, es decir, solamente trabajamos de 6 a 12 de la noche, dormimos otra vez 6 horas y otra vez de 6 a 12 de la noche. Entonces, después de ese sábado o domingo, el lunes estábamos totalmente fritos. Todo esto por presupuesto, porque no podemos expandir días de trabajo. Entonces, la dificultad del tema de la crítica social, la dificultad del presupuesto, la dificultad de la lejanía interior del Estado, son siempre esos retos de ese tipo de cortometrajes. En ese tiempo era un poco más difícil, hay que buscar un contexto, ¿no? No había equipos básicamente de producción, ¿no? Hicimos un primer equipo por el taller de Polos y fue muy bueno, fue muy bonito. No teníamos una experiencia en un cortometraje tan complejo, tan ambicioso como lo fue Merma. Y pues bueno, ahí la experiencia era que teníamos que trabajar muchísimo, de una manera mucho más precisa, el guión técnico, la cantidad de tomas que íbamos a realizar, porque eso fue lo que nos fue ampliando los planes y tuvimos que hacer ese trabajo a unas 10 de la noche de un día de producción, de tener todo para reajustar planes, y pues eso nos elevó el presupuesto, nos elevó los días, desestabilizó muchas partes que luego corregimos. Y pues fue realmente en ese momento y durante los siguientes años, hasta que luego hicimos el PIB por allá y otros cortos, la superproducción, ¿no? Para nosotros, de manera personal. Y pues nos fue bien. Quedamos seleccionados en Morelia, en Guanajuato, en Monterrey, en otros festivales. Y pues ahí somos parte de la historia en Yucatán. Afortunadamente, el esfuerzo valió bien la pena. Yo soy Yasmín Lara, interpreto a María y les invito a ver Merma. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.